Y en este año percibo fuertemente en mi corazón eh, conectar de alguna manera, ya que es mes de conexión, pues tengo el sentir en mi corazón de poder conectar una serie de estudios y acoyuntarlo a los mensajes, ¿verdad? A los temas que el Señor le da al apóstol para que nosotros, ¿verdad? Podamos de esa manera dejarnos llevar, ¿verdad? Y siento fuerte en mi corazón comenzar por el libro de Génesis, eh, porque el propósito es poder entender los tiempos que estamos viviendo. La iglesia necesita urgentemente ser discipulada en este tiempo. Porque la Biblia dice que en el último tiempo muchos tendrán comezón de oír, o sea que buscarán palabras que endulcen el oído conforme a sus deseos. Pero la iglesia de Cristo, que camina verdaderamente en el Espíritu, es una que escudriña la Escritura, que tiene el entendimiento del Espíritu Santo para poder profundizar y entender los tiempos que estamos viviendo. Bienvenida de vuelta a la casa, prima. Me gozo de que estén de nuevo con nosotros y me gozo por el tiempo que tuvieron, que próximamente nos contarán, ¿verdad? Iglesia, antes de entrar en el mensaje, me gustaría enfatizar de que cuando hablo de la iglesia en general, global, en el mundo mundial, como dicen algunos. Generalizo, aunque no es bueno generalizar, porque de esa manera podemos entender los tiempos, como dije anteriormente, que estamos viviendo, y la iglesia particularmente, siento que Dios está ordenando todas las cosas. Porque cuando Dios creó el universo y todo lo que en él hay, lo creó ordenado, y de eso vamos a estar hablando. Amén. Así que estaré hablando en esta mañana bajo el tema el origen de la conexión. El origen de la conexión. Y estaremos hablando, por supuesto, de la conexión y la desconexión, y usaremos la palabra separar para desconexión. ¿Ok? Así que cuando yo mencione separar, piense que estoy diciendo desconexión. Amén. Así que si me acompaña al libro de Génesis capítulo 1, libro de Génesis capítulo 1, del verso 1 al 8. Cuando lo tenga, diga amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque si hoy nos levantamos fue porque tú quisiste, porque tienes un propósito con nosotros. Oh Señor, tú infundiste aliento de vida sobre nuestro espíritu y fue el hombre un ser viviente. Gracias, Señor, porque tú preparaste todo lo que existe. Tú lo hiciste para tu gloria, Señor, pero también para nuestro deleite. Gracias, Espíritu Santo, porque tu iglesia en este tiempo se empodera en el poder de tu Espíritu y toma la autoridad que le entregaste al hombre en el huerto del Edén para sojuzgar, para dominar. Gracias, Padre, porque tú le quitaste las llaves del Hades, oh Espíritu Santo, y nos devolviste de la muerte a la vida, Señor, para que reináramos juntamente contigo. Oh Espíritu Santo, declaro y profetizo que en esta mañana no salimos igual, que entendemos el diseño original por el cual fuimos creados. Oh Señor, por el cual fuimos plantados en esta tierra, así como Adán fue plantado en el huerto. Oh Espíritu Santo de Dios, salimos convencidos en el Espíritu, con una convicción genuina de que nos llamaste para vencer, de que nos llamaste con un propósito eterno y no pasajero, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia Gosén dice:
Aleluya. Iglesia, el verso 1. Apóstol, si me puedes bajar un poco la música del monitor, te lo agradezco. Muchas gracias. El verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y me voy a detener aquí. ¿Por qué me voy a detener? Porque entre el versículo 1 del libro de Génesis, capítulo 1, y el verso 2 hay un espacio. Los teólogos entienden, y en esto están de acuerdo con la ciencia, de que la Tierra tiene al menos mínimo 10 millones de años. Quiere decir que entre el verso 1 y el verso 2 hay un espacio de posiblemente 10 millones de años. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque como dije anteriormente, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó todo ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, es bien interesante porque la Biblia constantemente nos menciona los cielos en plural. La Biblia no nos dice el cielo. ¿Y por qué nos dicen los cielos? Porque hay 3 cielos. Y esto es sumamente importante porque el primer cielo es el que nosotros podemos ver naturalmente. Ahora, el tercer cielo es donde Dios está, no donde Dios vive, ni donde Dios habita, porque los cielos no pueden contener su gloria. Quiere decir que los cielos habitan en Él, la creación habita en Él, porque todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Ahora, el segundo cielo, que naturalmente hablando lo podemos identificar como la atmósfera. Lo que es la atmósfera en el plano natural es lo que la Biblia se refiere al aire. Quiere decir que en el segundo cielo están los principados, las potestades, etcétera, etcétera, y dominan en esa región celeste sobre la tierra. ¿Ok? Ahora, esto es sumamente importante porque científicamente hablando, en la atmósfera, en el segundo cielo, se dice que existe algo llamado electromagnetismo. ¿Y qué significa esto? Esto lo que quiere decir es que es lo que da la capacidad de que las comunicaciones se lleven a cabo. Cuando hablamos por teléfono, cuando escuchamos la radio, cuando vemos televisión, que casi nadie la ve ya en estos tiempos, o vemos las redes sociales, YouTube, etcétera, el electromagnetismo permite que las ondas viajen para las comunicaciones, para nosotros poder escuchar. Ahora mismo yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, o por lo menos eso espero, sí, los veo atentos. Y los que están por YouTube, por las redes también, se pueden suscribir, anuncio no pagado. Cuando podemos escuchar las comunicaciones, quiere decir que están viajando ondas. ¿Y por qué Dios creó esto? Porque fue Dios el que lo creó, no fue el hombre. El hombre solamente utilizó lo que hay en la atmósfera como el Wi-Fi, que es una señal que está gravitacionando como las palabras proféticas, pero ese es otro mensaje. Está gravitacionando y nosotros, entonces el hombre tomó esa señal, creó un receptor como el modem, el router, etcétera, para transmitir esa señal y que pueda haber comunicación. Más adelante van a entender el por qué estoy hablando de esto. ¿Ok? Verso 2. Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Dios creó todo ordenado, pero luego en el verso 2 estaba todo desordenado y vacío. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? Que el lapso de tiempo entre estos dos versículos, lo que se entiende es que ocurrió la caída de los ángeles, de Luzbel con sus ángeles, y está desordenada y vacía por el producto de su caída, ¿ok? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la ¿qué? La faz de las aguas. Quiere decir que somos atraídos, nos vamos a mover conforme al parentesco que tengamos, porque toda verdad es paralela. ¿Ok? Me explico. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo, en el abismo hay oscuridad. El abismo se refiere a las partes más profundas de la tierra. Quiere decir que el abismo atrae las tinieblas. Y las tinieblas se mueven en donde hay desorden y en donde hay un vacío. Aleluya. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Porque a menudo la Biblia representa al Espíritu Santo como las aguas, el manantial de vida, el agua que salta para vida eterna, etcétera, etcétera. Verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó, ya comenzamos a separar, y separó Dios la luz de las tinieblas. Desconectó la luz de las tinieblas. Ahora, ¿por qué Dios dijo que la luz era buena? Fue en ese momento en que Dios se enteró de que la luz era buena. Pues no, porque Él es luz. Lo que pasa es que aquí se refiere a la luz natural. Vio Dios que la luz manifestada de Él era buena. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué dice y fue la tarde y la mañana un día? Y no dice y fue la noche y la mañana un día, porque los hebreos, para los hebreos, un día, el día termina en la tarde, a las 6 de la tarde, y comienza cuando sale el sol. Verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe, desconecte las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y termina diciendo ese verso, y fue así. Quiere decir que Dios no miente. Quiere decir que cuando Dios dice algo sobre tu vida, Él lo cumple. Quiere decir que Él no tiene la última palabra, sino que tiene la única. Y fue así. Quiere decir que cada vez que Dios te prometa algo, es así. Verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Ahora, Génesis es una palabra griega que significa origen. Pero ¿por qué se usó la palabra griega Génesis para nombrar el primer libro de la Biblia que fue escrito en hebreo? Esto se debe a la traducción de la Vulgata, la Biblia, traducida del griego al latín. Es el mismo significado de la palabra original hebrea que se utiliza en el texto original Bereshit, que el apóstol lo mencionó. Debemos entender que las palabras que se usaron en el Antiguo Testamento no son las mismas que en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento en griego, pero se usaron palabras con significados parecidos o exactos. Ahora es bien interesante porque la palabra que se usa para separar en el capítulo 1 del Génesis es badal, o se pronuncia baudal. Esta palabra significa, escuche bien, separar, dividir, discernir, apartar y distinguir. Esta palabra también se usó cuando Dios le dio las instrucciones del tabernáculo a Moisés en Éxodo, para los que apuntan, 26:33 y 42:20. Éxodo 26:33 y 42:20. Ahora también se usa, como pudimos leer,
en el capítulo 1 de Génesis, versos 4, 6, 7, 14 y 18. Génesis 1, versos 4, 6, 7, 14 y 18. Pero también se usa en Génesis en el capítulo 36, verso 6, donde Saúl se separa de Jacob. Ya vamos a entender por qué. Esto está sumamente interesante. Ahora, el hecho de que esta palabra también se use para las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el libro de Éxodo es bien importante porque el tabernáculo de Moisés representa la reconexión de Dios con el hombre. Porque en el tabernáculo había un velo que dividía, separaba, desconectaba el lugar santo con el lugar santísimo. Y debemos recordar que al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Ni los hijos del sumo sacerdote, ni los amigos, solo el sumo sacerdote. Ahora, esta palabra también se usa en Deuteronomio capítulo 19, verso 7, Esdras 9:1 y Nehemías 13:3. Ahora, es bien interesante porque las veces que Dios utilizó esta palabra fue para separar la luz de las tinieblas, para separar el tabernáculo que representa la presencia de Dios y para separar a Jacob de Esaú, que representan el pacto de Dios para con la nación de Israel y por consiguiente con nosotros los gentiles. Ahora, lo primero que Dios hizo cuando creó la luz y las tinieblas fue separarlas, como vimos anteriormente. Ahora, la Biblia dice que ninguna tiniebla hay en Dios. También dice que la luz nada tiene con las tinieblas. Y desde el principio fue así. Aleluya. Entonces, esta palabra se sigue conectando a través de la historia y de los escritos y de los libros posteriores al Génesis. Pablo cita en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 10, el Salmo 102, con muchos números, ¿verdad? Allá él le están dando las tablas de multiplicación en la escuela y él yo creo que puede enseñar. Pablo cita en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 10, el Salmo 102, donde el salmista cita a su vez el libro de Génesis, capítulo 1. Ahora podemos ver la narrativa de la conexión, del origen de la creación, y esto se debe a que el Espíritu Santo decidió unir todas las piezas para que en todos los tiempos se escribiera acerca del Dios de la creación. Esta conexión tiene como propósito dirigirnos al Mesías que restauraría la conexión entre Dios y el hombre. Mi amor, si puedes darme un poco de agua, te lo agradezco. Gracias, brother. Ahora, la conexión de Dios con el hombre es espiritual, es interna. Cuando esa conexión se rompe, se quebranta, sucede en el interior. Amén. Gracias, brother. Esa conexión sucede en el interior del hombre. Ahora, no sé cuántos de ustedes han sentido que algo se ha roto en su interior. Ya sea porque confiaron en alguien, porque lo dieron todo, por una desilusión amorosa, cuando confiaste en alguien y te falló. Y yo personalmente he sentido en 2 ocasiones que he contristado al Espíritu Santo.
No porque no lo haya hecho más veces, sino porque en 2 ocasiones fue tan real que yo sentí que literalmente algo se rompió dentro de mí. El problema no tanto es sentirlo. El problema es no darse cuenta cuando algo se rompe, cuando algo se desconecta. No quiere decir que sentirlo está bien, porque si se rompe algo en tu interior es porque algo anda mal. Lo que quiere decir es que el problema es cuando andamos por la vida sin darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro interior, espiritual y emocionalmente hablando. Porque de esa manera entonces podemos identificar qué es lo que está sucediendo. De esa manera entonces podemos trabajarlo. De esa manera podemos arrepentirnos. Podemos presentarlo delante de Dios para que Él obre a nuestro favor. Para que entonces Él opere reconectando nuestros sentidos que se habían extraviado, como dijo el apóstol Pablo en el huerto del Edén. Necesitamos como iglesia reconectarnos primeramente con Dios, luego con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Necesitamos volver al diseño original de la reconexión. Aleluya. Ahora, en la Fórmula 1, el piloto no trabaja solo. Como el apóstol me dijo que lo diga, lo voy a decir. El piloto de Fórmula 1 trabaja con un equipo de ingenieros mecánicos, con estrategias de carrera. El piloto tiene un audífono y un micrófono donde recibe órdenes mientras corre. El entrenador le dice cuándo debe bajar la velocidad y cuándo debe acelerar. Cuándo debe seguir y cuándo debe reducir para ceder su posición a su compañero de equipo. Porque hay veces la Fórmula 1 tiene 2 corredores, pero tiene uno que es el principal, el que debe ganar la mayoría de los campeonatos y las carreras. Entonces, cuando el segundo se adelanta por X o Y razón, aunque esté llegando a la meta, aunque él anhele ese campeonato, aunque sea su primer posible campeonato, él debe reducir la velocidad y permitir que su compañero le pase por al lado y llegue a la meta. Entonces, cuando esto no le conviene al equipo, el entrenador, quien le habla, le dice: reduce para que no seas tú el que gane. Y muchas veces tenemos que reducir la velocidad, tenemos que seguir instrucciones para que otro gane en vez de nosotros. Muchas veces tenemos que reconectarnos a esa voz de Dios que nos dice: bájale 2, todavía no es tu tiempo, todavía no es tu turno. Pero que mucho nos duele ceder nuestro lugar, porque todos queremos ganar siempre. En una discusión todos queremos tener la razón. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos dice: reduce, bájale la velocidad? No es tiempo de que ganes. Es tiempo de que trabajen como equipo. Que mucho nos cuesta nuestro orgullo, ¿verdad? Porque siempre queremos ganar. Ahora, el piloto también tiene una voz interna. Quiere decir que tiene la voz del entrenador, del equipo, el que le está hablando, del que le está dando instrucciones, pero también tiene una voz interna. Esa es su voz, la que le dice cómo debe conducir, la que lo desafía a vencer sus miedos, la que lo reta, la que lo impulsa. Pero a veces esa voz es contraria a la del entrenador y los jefes de equipo. A veces ellos sienten que deben hacer algo porque creen que es la decisión correcta, pero los entrenadores entienden que no. El piloto debe tener una relación, una confianza con las personas que escucha por sus audífonos, por sus oídos. Porque sin esa conexión no podrá llegar a la meta. Quizás quieres ganar, pero hay veces que lo importante es llegar a la meta. Quizás te sientes desconectado,
porque quieres ganar. Pero Dios te dice, mantente conectado porque lo importante es que llegues al punto, a la meta. Si el piloto no sigue las instrucciones, puede tener accidentes en la carrera, incluso mortales. Puede poner hasta en riesgo la vida de los otros pilotos. Quiere decir que conforme a la voz que escuchas y las instrucciones que decides tomar, van a salvar la vida de los que te rodean o las va a poner en peligro. Es tiempo de reconectarnos, iglesia. Porque no solamente nuestra vida está en juego, sino la de nuestros seres queridos. Y estoy hablando espiritualmente. Ahora, asimismo es Dios con nosotros. El Espíritu Santo es esa voz interna que nos dirige, que nos dice acelera en determinado momento, pero también en ocasiones nos dice reduce la velocidad, porque Él está viendo desde arriba. En la Fórmula 1 hay cámaras en todo lugar, en cada esquina hay una cámara. Así es Dios con nosotros, el omnisciente, el que todo lo ve. Hay cosas que nosotros no vemos, que Él sí. Y cuando nos dice detente, ten cuidado, es porque sabe que más adelante en la curva hay un peligro inminente. Ahora podemos ver cómo Dios desde el principio separó la luz de las tinieblas, y es con el propósito que no se mezclaran entre sí. Porque las tinieblas nada tienen con la luz. Entonces Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de separación, hablamos también de consagración. Y la consagración es la separación para un propósito en específico. Ahora, los monjes, los tibetanos, también se separan. Pueden pasar todo un año encerrados en un cuarto. Hay una historia que escuché una vez que se llevaron a un monje para Nueva York. Imagínense. Soy yo. y no puedo vivir ahí. Imagínese un monje. Aunque yo estaba casi como un monje, porque me había encerrado en mi cuarto. Pero lo que quiero decir es que no importa dónde estés, no importa dónde vayas, puedes ir a la China, a la Patagonia, al Polo Norte, y el pecado va a seguir dentro de ti. El tormento, la desilusión. Muchos viajan el mundo buscando reconectarse con su hombre interior y no saben que Dios habita dentro del hombre. Aleluya. Quiere decir que cuando somos separados para Dios, debemos mantener un estilo de vida que refleje esa consagración. Esto quiere decir que Dios separa al hombre de diferentes maneras. Nos separa para cumplir su propósito. Nos separa para ser llenos de su Espíritu Santo. Nos separa para una asignación en específico. Nos separa para entrenarnos y para enseñarnos, para capacitarnos. Pero también Dios puede separar al hombre para perdición. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Vamos a profundizar un poco. Jesús dijo que en el último tiempo, cuando se abra el libro de las obras delante de Dios Padre en el tribunal, conocido como el día del juicio final, solo estoy sentando las bases escatológicas para lo próximo. Este día estará el ser humano delante del juez, que es Dios Padre, y delante de Jesús, que es el abogado. Y dice la Biblia que Jesús dijo, y le dirá a los de la izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Y cuando Jesús habla de que nunca los conocí, se refiere a la intimidad, a una relación personal. Les va a decir, nunca tuve intimidad con ustedes.
Nunca tuve una relación personal, por lo tanto, apártense de mí. Quiere decir que los que se apartan para Dios, los que se separan, los que se conectan, los que se consagran para Dios, permanecerán eternamente junto a Él. Pero los que se apartaron de Él en esta vida terrenal para acercarse al pecado, para acercarse a la maldad, Jesús les dirá: apártense de mí, porque no los conocí. Porque vivieron sus vidas terrenales apartados de mí. Por lo tanto, ahora, el día del juicio, yo les anuncio que vivirán separados eternamente de Jesús. Ahora, Jesús en ciertas ocasiones dijo que los pecadores que no se arrepentían serían echados afuera, a las tinieblas de afuera. Esto con la parábola, ¿verdad? De una de las bodas. Entonces, muchos no creen porque la palabra infierno no existe en el original, sino que la palabra infierno se traduce de la palabra inferno o infernus, que es del latín, que significa abajo, pero que a su vez tiene una raíz en el hebreo como en el griego, donde la palabra original en hebreo es Sheol y en el griego es Hades. Porque esto es sumamente importante. Vamos a llegar ahí. Sígame con cuidado. La Biblia nos dice que en el principio, cuando Dios creó todo, recuerden que decía que Dios, que existía el abismo y que sobre el abismo estaban las tinieblas. Pues Jesús habló de este lugar. Este lugar es llamado como el seno de Abraham. Cuando vamos a la historia de Lázaro, el pobre y el rico, dice que el hombre rico vio que su siervo Lázaro estaba al otro lado de una cima, de una montaña. Y Lázaro estaba en el Sheol, en la parte dividida que se conoce como el infierno. Pero Lázaro, el pobre, estaba en el seno de Abraham. Y dice que el rico tenía tanta calor por el fuego que hacía, que quería que su siervo le llevara agua para él saciar su sed, porque pensaba que aún después de la muerte él era su siervo, que él era su esclavo. Ahora dice la Biblia que había una montaña, una cima que los dividía, que ni el rico podía ir a donde Lázaro, ni Lázaro podía ir a donde el rico. ¿Por qué esto es importante? Porque había una desconexión, había una separación, había una línea divisoria en el Sheol, en este punto. Ahora, la Biblia dice que los que morían en el antiguo pacto, los que esperaban la promesa del Mesías, iban al seno de Abraham. Quiere decir que ahí estaba Abraham, ahí estaba Isaac, ahí estaba Israel, ahí estaba David. Todos los que se separaron en vida. Y dice la Biblia que Jesús, cuando es crucificado, desciende a las partes profundas de la tierra, lo que comparó esa experiencia con la experiencia de Jonás. ¿Cuántos saben que Jonás huyó de Dios porque no quería profetizar lo que él le dijo? La ballena se lo tragó, estuvo 3 días en el vientre y luego lo escupió. Pues Jesús dijo: ninguna señal hay para ustedes, hablándole a los fariseos, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Asimismo el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre, en el centro de la tierra. Ahora, esto es bien importante porque sabemos, la historia nos dice que Jesús fue crucificado entre 2 ladrones. Uno de ellos reconoció que él era el Cristo y se arrepintió, y el otro no. Y esto es bien importante porque Jesús le dice al que se arrepintió: de cierto te digo hoy, que hay una coma ahí en el original, ese es otro punto, que estarás conmigo en el paraíso. Ahora, el paraíso, cuando Jesús hablaba de esto al ladrón,
se refería al seno de Abraham, del cual estamos hablando. Quiere decir que el paraíso no es el cielo como siempre pensamos cuando veíamos en las cartas, ¿verdad? De la funeraria, etcétera. El paraíso estaba en el centro de la tierra, pero estaba dividido. Quiere decir que estas personas estaban en paz, no estaban siendo castigadas y estaban esperando la promesa del Mesías que había de venir, y vino y descendió a las profundidades y le quitó las llaves del Hades, que significa infierno y muerte. Quiere decir que Jesús venció sobre las potestades infernales, sobre las potestades de la muerte. Y cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, estaba hablando de este suceso. Conexión, diga conexión. Estamos conectando todos los puntos. Quiere decir que Jesús murió por nuestros pecados para que no anduviésemos más en tiniebla, sino que caminemos en su luz. Porque en el principio Él separó las tinieblas de la luz, y cuando Él desciende y viene a morar en nuestros corazones, desea hacer lo mismo. Desea desconectarnos de las tinieblas que nos ataban en las cárceles infernales y nos dio vida eterna en Él. Por consiguiente, podemos ser llenos del Espíritu Santo de vida. Ahora, es bien interesante porque algunos rabí ortodoxos, judíos, no creen que Jesús es el Mesías, porque Jesús dijo: yo no vine a traer paz, sino que vine a traer espada. Y podía haber una entrevista donde un rabí judío ortodoxo argumentaba esto. Pero Jesús a lo que se refería era que a causa de Él, que a causa de su nombre, las familias serían divididas. Porque si entendemos la cultura y la tradición judía, si un hijo se convierte a Jesús, tiene que irse de la casa, tiene que ser exiliado, tiene que irse lo más lejos posible. Y Jesús lo que se refería era que a causa de su nombre, muchas familias o personas, amistades, se iban a desconectar. Y lo podemos ver cuando una persona acepta a Jesús en un hogar y parte de la familia no cree en Jesús. Lo critican, se burlan, lo persiguen, hasta le dejan de hablar muchas veces. Pero Jesús dijo: yo soy el príncipe de paz. El que cree en mí tiene vida eterna. No he venido a condenar al mundo, sino que he venido a salvarlos. Quiere decir que el propósito principal de Jesús al morir en la cruz por nuestros pecados fue perdonarnos, pero reconectarnos con el Padre. Porque cuando Adán y Eva pecan, como he dicho anteriormente, pero voy a repetir algunas cosas para seguir estableciendo fundamento, hay una desconexión entre Adán y Eva con el Padre. Aparece Jehová y le dice: ¿qué ha pasado aquí? Como si no supiera, solamente quería saber qué Adán le contestaba. Ellos son desterrados del huerto, pero ellos entran en un estado de culpa, donde piensan que debido a su pecado, Dios no quiere cuentas con ellos. Y la Biblia no registra que Adán y Eva volvieron a hablar con Dios. La Biblia no registra que ellos volvieron a conversar, a conectarse, a adorarle a Dios. Y si no está en la Biblia es porque no sucedió. Porque la Biblia, cuando la leemos minuciosamente, los detalles son los más que importan. En cambio, tenemos la historia de sus hijos primeros, Caín y Abel, donde ellos tenían un conocimiento de adoración. Pero ¿quién le enseñó eso?
Si no estuvieron en el huerto, si la Biblia no menciona que Adán y Eva continuaron adorando a pesar de su caída. Bueno, sabemos que cuando el hombre peca y están desnudos y se dan cuenta de que están desnudos, Dios mata un animal para cubrirlos, que simboliza a Jesucristo, quien nos reviste de la desnudez, de la vergüenza de nuestro pecado. Pues por alguna razón pienso que de alguna manera Caín y Abel tuvieron que haber escuchado esta historia, quizás por revelación, no sé. Pero la Biblia nos dice que Abel adoraba con una ofrenda agradable a Dios, mas la intención del corazón de Caín era mala porque tenía envidia, porque tenía sentimientos de rechazo y de culpa, como sus padres. Quiere decir que el sentimiento de rechazo y de culpa también se puede transmitir de generación en generación. Pero Dios levantó a Abel, un adorador genuino. De eso voy a hablar en otro tiempo. Estoy escribiendo un libro que espero que salga el mes de mi cumpleaños en septiembre. Así Dios me ayude. Donde toco algunos puntos que he tocado en esta mañana. Y dice que Caín se entristeció cuando Dios no miró su ofrenda con agrado. Y Dios se acerca donde Caín y le dice: ¿por qué estás así? ¿Dónde está tu hermano? Por primera vez luego de la caída del hombre y del destierro, se dice en la Biblia que Dios se acerca nuevamente al hombre. Pero no dice que se acercó a Abel, no dice que habló con Abel, habló con el que pecó igual que sus padres. Quiere decir que Dios siempre tiene la intención de hablar con el pecador. Quiere decir que Dios siempre tiene la intención de acercarse a aquel que está haciendo las cosas mal, porque es el que tiene mayor necesidad. Pero Caín cayó en una tristeza profunda y comenzó a meditar en el rechazo que sintió. En vez de enmendar y buscar una mejor ofrenda, comenzó a maquinar en su interior, a atentar contra la vida de su hermano. Y es bien interesante porque en el original lo que quiere decir es que Caín persistió en el pensamiento profundo de la tristeza. O sea que cuando persistimos en un pensamiento, en un sentimiento que nos domina, nos lleva a hacer cosas que no queremos. Cuando nos desconectamos y no escuchamos la voz de Dios, entonces caemos. Amén. Ahora, la Biblia más adelante cuenta una historia que para mí es de mis favoritas, donde dice que Adán y Eva volvieron a tener un hijo. No voy a entrar en eso, pero generaciones posteriores nace un niño llamado Enós. Y Enós es sumamente importante, es una pieza clave entre la conexión de Dios con el hombre nuevamente. Porque recordemos que Abel, que era el adorador, el primer adorador luego del destierro, era el que adoraba, era el que se comunicaba, fue muerto por su hermano. Ahora Caín, o el enemigo, no quiso matar, sí lo quiso matar a Abel, pero el propósito no era solamente la persona, sino era la generación que iba a nacer de los lomos de Abel. Una generación de adoradores. Quiere decir que Dios, el enemigo, no está detrás de ti, sino que está detrás de tu semilla. Está detrás de lo que tú portas. Está detrás de tu propósito. Está detrás de tu adoración. Por consiguiente, el enemigo lo que quería era eliminar una generación de adoradores. Pero no contaba con que generaciones después Dios iba a levantar a un joven, un hombre, como dije, llamado Enós, que dice que cuando Enós nació, entonces el pueblo comenzó a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que el enemigo quiso matar a una generación de adoradores, pero Dios levantó a una generación de intercesores proféticos que provocó un avivamiento en la región nunca antes visto. Sea hasta Rabayanda Rabasaya.
Y comenzaron a avivarse en el espíritu toda una nación, todo un pueblo a causa de un hombre que decidió pararse en la brecha. Oh, quiere decir que lo que tú hagas hoy se va a ver mañana en tu generación. Quiere decir que lo que tú hagas hoy se va a ver en tu entorno. Oh, sea Tarabayanda Rabasaya. Yo no sé qué mataron en tu vida. Yo no sé si mataron tu adoración. Yo no sé si te persiguieron tu sueño. Yo solo vengo a decirte que Dios va a levantar una generación dispuesta a pararse en la brecha para que invoquen el nombre de Jehová, para que invoquen el nombre de Jesús, y todos conocerán al Señor y serán llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Se metió aquí la exousia. Aleluya. Porque no se trata de tener poder, sino se trata de tener autoridad para ejercer ese poder. Aleluya. Y la autoridad solo se ejerce estando bajo autoridad. Cuando estamos conectados con el Padre, cuando estamos conectados con la fuente, cuando estamos conectados con los que están conectados con Dios, algo tiene que suceder en algún lugar. Aleluya. Ahora podemos ver que lo primero que el enemigo hizo en el huerto del Edén fue dividir a un matrimonio. ¿Por qué? Porque la serpiente, que era más astuta que todos los animales del huerto, ese otro mensaje, se acercó a Eva. ¿Por qué se acercó a Eva? ¿Por qué se acercó a la mujer? Bueno, hay muchas teorías, hasta muchos chistes, pero no tengo ganas de bromear. Vamos a la teología. Algunos dicen, ¿qué hacía Eva sola? ¿Dónde estaba Adán? ¿Por qué dejaron a Eva sola? Está bueno para los congresos de mujeres, ¿verdad? Pero la realidad del asunto no es dónde estaba Adán, sino qué conversaciones tenían cuando estaban juntos. Porque yo no sé tú, pero yo pienso que si en un matrimonio, una relación, no solo matrimonio, relación de cualquier tipo en donde hay confianza, aunque yo no esté al lado tuyo, yo voy a hacer las cosas correctas. Quiere decir que el problema no era que Adán no estuviera con Eva, sino qué formación, qué intimidad tenían ellos cuando estaban juntos. Intimidad me refiero a pláticas, conversaciones. Porque mi carácter no depende de quién está a mi lado, sino de cuando estoy solo. Entonces posiblemente sí Adán falló en no capacitar a su esposa correctamente. Porque las instrucciones Dios se las dio a él. Pero entonces la serpiente se acerca a Eva y Eva se acerca a Adán. Quiere decir que el oído de Eva fue contaminado por la serpiente, pero Adán fue seducido por las palabras de Eva. Eso es otro punto. Lo que intento decir es que gracias a esa desconexión que tuvo Adán y Eva, sus hijos también fueron desconectados. Gracias a la inmadurez, a la falta de carácter, a la falta de postura, sí, de Adán, porque era irresponsable. Por eso yo lo estoy pagando hoy y el pastor también. Por eso hay que trabajar. Pero la mujer también tuvo consecuencia de dar a luz con dolor, ¿verdad? Pero hubo una desconexión por escuchar la voz incorrecta. Quiere decir que la conexión o la desconexión radica en aquello que escuchamos. Quiere decir que la voz, las comunicaciones tienen la capacidad de conectarnos o desconectarnos.
De hecho, ¿sabías que el término tecnología viene de la palabra tecnogriega, tecne, que significa artesano, entre otras cosas, pero tiene que ver con la mitología griega, en donde se forjaban armas de guerra? Quiere decir que la tecnología, aunque es buena, qué bueno, vamos a subir este mensaje a YouTube junto con los que faltan. Ya me conectaron el internet, ya tengo la conexión nuevamente. La tecnología es buena, la tecnología es todo lo que es creado por el hombre, desde un zapato, un lápiz, no es solamente dispositivo electrónico. Pero cuando vamos al origen, el propósito principal de la tecnología es desconectar al ser humano. Nos los vendieron como que podemos conectarnos por la distancia, nos favorece a los que viven en Estados Unidos, fuera de Puerto Rico, nos favorece. Pero de otra manera, muchas veces nos desfavorece. Porque en vez de conectarnos, lo que hace es desconectarnos con nuestro núcleo familiar. No voy a abundar más en eso, pero entendemos el punto, ¿verdad? Ya estoy terminando y quiero hablarles, antes de terminar, del término psicológico disuasión. Disuasión. Disuasión en el original lo que significa es separar, es dividir esencialmente la mente. O sea, divide, una disuasión es aquello que te divide la mente. Ahora está la disuasión cognitiva, la disuasión patológica, la normativa. Y vamos a profundizar un poquito en esto. La disuasión normativa es la normal, la que nos sucede a todos. No puedes decir a mí no, porque te vas a dar cuenta de que sí. Dice, significa momentos leves de piloto automático. ¿Cuántos han estado en piloto automático? Durante tareas rutinarias. Sea cuando vas guiando y no sabes cómo llegaste a un lugar. Estás fregando para los que friegan. Yo lo hago de vez en cuando, el pastor también. Estamos ungidos. Nuestras esposas, por favor, no. Hoy es nuestro día. O sea, cuando friega y no sabes cómo fregaste, si bien o mal, si terminaste. No sabes cómo llegaste a un lugar, estás haciendo una tarea, te perdiste. Cuando estaba en la fábrica tenía que estar pendiente porque mis dedos corrían peligro. Porque la disuasión normativa es la que te desconecta por un momento de la realidad. Ahora está la disuasión patológica, que fue la que yo sufrí, la que testifico en mi libro, que tengo ahí para el que no lo tiene, pues si desea al final adquirir su copia. Los síntomas disociativos patológicos afectan a todas las áreas del funcionamiento psicológico. Los mismos van desde un leve distanciamiento del entorno inmediato hasta la incapacidad de integrar pensamientos, sentimientos y recuerdos. Como consecuencia, contribuye a una falta de sentido de sí mismo o de identidad. Ahora, está la disuasión en el trauma. Por lo general, la disuasión, la separación de la mente patológica tiene como raíz un trauma, generalmente en la niñez. Lo que muchas veces se somatiza y se producen enfermedades, no solamente mentales, sino físicas. ¿Ok? Tienes dolores en el cuerpo, no sabes por qué, síntomas físicos inexplicables, los doctores no dan con lo que tiene. Muchas veces se debe a disuasión somática, traumas del pasado de la niñez. Disuasión cognitiva, aquí se produce una desconexión
entre los pensamientos, las emociones y los recuerdos de la persona. Uno de los síntomas característicos es la amnesia disociativa, o sea, te olvidas de las cosas de vez en cuando. Disuasión emocional, un tipo que implica una desconexión entre las emociones y la experiencia subjetiva de la persona. De este modo, se manifiesta como embotamiento emocional, donde la persona se siente desconectada de sus emociones o experimenta dificultades para vivirlas plenamente. Disuasión relacional. En este caso se establece una desconexión entre la persona y su entorno social. Se traduce en un aislamiento social donde la persona evita las relaciones interpersonales o encuentra dificultades para establecer vínculos emocionales con los demás. ¿Te identificas con alguna? No tienes que levantar la mano. Lo importante es que podamos introspectar y entender cosas que quizás no hemos escuchado o hemos visto y no le hemos dado la importancia. Porque toda trauma, toda raíz, toda disuasión tiene una raíz. La psicología ayuda para identificar los traumas, pero Dios es quien sana. Y si hoy yo te puedo estar hablando de esto es porque yo pasé por esto. Yo pasé por lo que es psicosis canábica, que afecta a la mente por el consumo del cannabis. Mi mente se dividió, yo me salí de la realidad. Yo no sabía identificar lo que era real y lo que no. Y me tomó años para que Dios pudiera sanar mi mente. Muchas personas no salen del trauma, muchas personas no salen de ahí, pero Dios lo puede hacer. Amén. Aleluya. Ahora, iglesia, para terminar, yo solamente te invito a que te tomes otros 30 segundos. El mes pasado te dije que te tomaras 30. Y mira qué bueno soy, que hoy no te doy un minuto. Hoy lo completo, 30 segundos. 30 segundos para meditar si verdaderamente estás o estamos conectados. ¿Realmente seguimos conectados con Dios? No te preocupes si la respuesta es no. Todos nos hemos desconectado en algún momento. No importa si somos profesionales, no importa si somos ministros. Todos nos hemos desconectado en algún momento de Dios, de nuestra familia, del verdadero yo, de quien Dios dijo que somos en Él. No te juzgues, no es el propósito. El propósito es entender qué te ha desconectado y de dónde te desconectaste. No te tienes que reconectar por obligación. No te sientas obligado a buscar a Dios. No, Dios quiere que vengas voluntariamente. Por eso es que Dios puso en el huerto de Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y solamente le dijo, no comas de él. Dios pudo abiertamente haberse acercado a Eva para que no tomara del fruto. Y posteriormente a Adán para decirle, por ahí viene Eva, no te lo comas. No, Dios lo permitió porque ese era el propósito, el libre albedrío. Quiere decir que si Dios permitió la desconexión del hombre, también Él desea que la reconexión sea voluntaria. Porque cuando nos nace del corazón, entonces nosotros podemos ser plenos en Él. Entonces nosotros podemos caminar en libertad. Entonces verdaderamente nos podemos reconectar con Él. Dios desea que nos reconectemos con Él. Yo sé cuando me siento frío, como un témpano de hielo. Yo me conozco. Eso no me hace menos espiritual,
menos ministros, menos hijos de Dios. Porque Dios no nos escogió por cuán conectados nosotros estemos. De hecho, a todos los que Dios llamó estaban desconectados, estaban caminando al Sheol, al infierno. Y mediante Jesús, Él nos conectó. No importa que esté más frío que Alaska o donde estaba la prima. ¿A cuánto bajó prima? A 19. Se sentía como de 0, me imagino. Sí importa, no es que no importe. Lo que quiero decir es que para Dios no hay nada imposible. Como dijo el apóstol la semana pasada, empieza a poco, 10 minutos. A veces 10 minutos se nos hace mucho y eterno. Pero cuando entendemos no solo los beneficios de la presencia de Dios, porque no los buscamos por beneficio, aunque los tenemos, pero cuando podemos experimentar nuevamente su amor, su consuelo, esa reconexión no tiene precio. Así que en esta mañana te insto, iglesia, para que te reconectes. Quizás no estás desconectado del todo. Quizás son algunas áreas que necesitamos volver a reconectar. Pídale al Espíritu Santo que te muestre, que te revele, como me reveló a mí. Y lo seguirá haciendo. ¿En qué área necesitamos volver a reconectarnos con el Padre? Así que bendiciones, iglesia, los amo.